Buenas tardes a todas y todos. ¿Pueden confirmar que me escuchan y me ven correctamente? Todo en orden. Sí. Perfecto. Pues sean todas y todos bienvenidos a esta tercera sesión del curso de redacción de artículos científicos. El día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del tema del método. Vamos a estar resolviendo las dudas que surgieron a lo largo de los videos y también vamos a platicar un poco sobre la siguiente sección, que es el apartado de resultados. Bien, en dicho sentido, la estructura de la sesión es la siguiente. A ver. Déjenme admitir a los que van ingresando. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar así. Igual que siempre, tema por tema, platicando las dudas que surgieron a partir de los videos. Y si ustedes también quieren hacer alguna pregunta adicional, pues tienen la libertad de levantar la manita y hacer la pregunta correspondiente, ¿va? Vamos a hacer esto de manera ligera, amena, breve. Y si hay algo más que quieran comentar, pues también habrá el momento. Así que pues vamos dándole. Va. Comenzamos con las dudas y comentarios de la sesión 3.1 de diseño y participantes. Una de las dudas que surgieron aquí tiene que ver con el nombre de los muestreos. Al final vimos un muestreo que se llamaba por conglomerados, o le llamamos por ahí racimos. Y la pregunta es así, tal cual. ¿Es lo mismo conglomerados que racimos? Y sí, se le llama clúster, racimos, conglomerados, y es el muestreo polietápico en el que en algún momento imaginamos como una especie de uvas o racimo, y después ya de esas uvas seleccionamos aleatoriamente. Alguien más preguntó, profe, para publicar un artículo con una metodología cuantitativa, ¿es necesario realizar un cálculo de la muestra a priori o post-hoc con programas específicos? En teoría sería lo ideal, ¿va? Digamos que ustedes quieren hacer un estudio de corte cuantitativo y lo ideal en un mundo perfecto sería que ustedes sean capaces de saber cuánta es la población total, que aplicaran una fórmula para estimar el tamaño correcto a partir de cierto grado de confianza y cierto grado de error, y que después digan, ok, necesito tantas personas. Y todavía más ideal sería que pudieran tenerlas al azar. Pero lo que realmente sabemos es que a veces no existe la posibilidad de hacer estas cosas a la hora de muestrear, que la gran mayoría de las veces trabajamos con aquellos que se dejan o con aquellos que nos lo permiten. Entonces, aunque sí sería lo ideal, pues es a veces muy poco usado. Si ustedes quisieran saber la cantidad de muestra necesaria a partir de cierta población o universo, basta con que en Google escriban calcular tamaño de muestra y le van a salir automáticamente unas 5 o 6 páginas donde les ayuda a hacer ese cálculo. Así que no ocupan como un programa específico. Hasta en internet está la fórmula ya lista para usarse. Alguien más preguntaba, la sección de participantes se redacta en pasado, ¿cierto? En teoría sí, si estamos hablando de un informe de investigación. Pero si estamos hablando de un protocolo, de algo que se va a hacer, entonces sí se puede hablar en futuro. Pero ya cuando es una investigación terminada, pues sí, se redacta en pasado. Dice, mi tesis es de tipo descriptivo, transversal. Utilizamos la escala de Sarit para comprobar el nivel de sobrecarga en cuidadores de enfermos de Alzheimer y solo obtuvimos una muestra de 10 participantes. ¿Esta investigación no tendría validez? Bien, esta tesis es una tesis de licenciatura, ¿va? Y las compañeras que están haciendo esta tesis, pues tuvieron ciertos problemas para acceder a la muestra del estudio. Digamos que porque es una población muy específica.
tienen que ser cuidadores de personas enfermas de Alzheimer. Entonces, no es tan sencillo encontrarlas. El hecho de que sean 10 participantes, pues sí, puede ser como una amenaza para la generalización, pero cuando es una población así de específica, pues no hay tanto problema, sobre todo porque es para una tesis. Todavía en algún artículo podríamos tener más problemas. Mi recomendación sería que si nada más tienes una muestra de 10 participantes, pues en lugar de hacer un estudio cuantitativo de encuesta, más bien lo hicieras cualitativo y pudieras profundizar un poco más a través de una entrevista o incluso un grupo de discusión con estos participantes. Pero pues a veces se puede, a veces no se puede, así que en realidad no pierde validez por esa característica especial de la muestra, pero podrías profundizar o hacer no más válida, sino digamos que, pues sí, profundizar más si le cambias al enfoque cualitativo en este caso. Alguien más preguntaba en este mismo tema. ¿Es del todo cierto que los muestreos probabilísticos son más afines a estudios cuantitativos, mientras que los no probabilísticos son ideales para los cualitativos? En teoría sí, porque es más común utilizar muestras probabilísticas en estudios cuantitativos y no probabilísticas en los cualitativos, pero a veces es posible utilizar muestreos no probabilísticos para estudios cuantitativos, sobre todo ese que mencionábamos en el video del de conveniencia. ¿Existe la posibilidad de cruce o combinaciones entre muestreos? Esta pregunta se repitió mucho, pero de diferentes maneras. Y la realidad es que sí. De hecho, el mismo muestreo por conglomerados o racimos que vimos es un muestreo por combinaciones, o también le llaman polietápico. Digamos que tú puedes tener fases en el muestreo y en algún momento ser probabilístico y en algún momento no. Todo depende de lo que se acomode al tema. La idea es que mientras más cercano a lo aleatorio, puede ser un poco mejor. Alguien más preguntó, cuando se lleva un estudio de caso, ¿cómo se debe presentar en un artículo lo referente al diseño, participantes y demás elementos del marco metodológico? Los estudios de caso son bastante peculiares en el análisis de la conducta y la APA tiene por ahí una especie de tablitas que nos dice qué elementos debe de tener cada cosa. Estas tablas las publicaron junto con la 7ª edición del manual y digamos que su única desventaja es que viene en inglés, pero está muy, muy completo. De hecho, porque la otra vez se los prometí y no se los pasé, de una vez déjenme, aquí tengo a la mano, la página de donde se bajan todas estas tablas y se los voy a poner aquí en los comentarios. Van a ver que hay más elementos que incluso los que presentamos aquí, porque digamos que eso es así como lo máximo, lo que si un artículo fuera perfecto tuviera que tener todo eso. Pero hay elementos que no aplican en todos los estudios o que es como muy difícil tenerlo. Así que más bien lo que estamos viendo aquí es como lo más usual o lo que se suele presentar en los artículos. Por último, ¿qué fuente puedo citar para los tamaños mínimos de la muestra y el análisis estadístico? En la presentación que vimos sobre los tamaños muestrales mínimos, yo les presentaba unas tablitas donde decía, en un estudio experimental, lo menos son 15 personas por grupo, y en otro tal y en otro tal. Esas tablitas yo las saqué del famosísimo libro del Sampieri, en su versión del 2014. Por ahí en el apartado de muestra y selección de participantes tiene esas tablitas donde informa cuáles son los mínimos a partir de cierta revisión de la literatura. Entonces puedes usarlo como fuente. Esas fueron las preguntas que salieron en esta parte, pero me gustaría escucharlos. ¿Hay alguna otra duda con respecto al tema de diseño y participantes o algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo les está yendo con los artículos? ¿Cómo van al respecto?
Adelante, Leticia. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. En relación al ejemplo que se dio hace un momento sobre el trabajo con pacientes con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? ¿Sería válido aplicar, digamos, un instrumento cuantitativo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, como decías tú mismo, hacer algunas entrevistas hacer entrevistas también en profundidad o ahí se tornaría entonces, según entiendo, en un estudio pues de tipo mixto, ¿verdad? ¿Qué tan adecuado sería, por ejemplo, pensando en una tesis de licenciatura, por ejemplo? Ah, en las tesis siempre tenemos un formato muy abierto, muy libre, en el que se permiten muchas cosas. Y yo era una recomendación que le daba a estas compañeras porque decía, tienes una muestra muy pequeña, puede que tengas preguntas bastante interesantes, porque incluso dentro de sus objetivos estaba correlacionar, por ejemplo, la escolaridad del cuidador con como con su grado de bienestar y otros elementos. Entonces, con tan poquitas personas, sí era muy difícil hacer como correlaciones. No iba a ser como aunque, por ejemplo, tuvieras coeficientes altos, el nivel de significancia con una muestra tan pequeña jamás te va a dar. Entonces les decía, bueno, pues puedes presentar tus preguntas descriptivas con porcentajes, con frecuencias, pero hacer unas preguntas para profundizar. Y esa sería una muy buena tesis, sobre todo porque es una población como muy específica. En los artículos ya son un poquito más quisquillosos, sobre todo para nombrar mixto a un estudio solo porque tienes algunas preguntas cualitativas. Aquí es donde ya nos metemos a una discusión muy fuerte sobre hasta qué punto un estudio puede ser mixto. Porque hay quien dice, ok, mi estudio es cuantitativo completamente, apliqué un instrumento, pero al final agregas una pregunta cualitativa, así como una pregunta abierta, y haces un análisis por categorías y dices, mi estudio ya es mixto. Y pues hay pues cierto error epistemológico y metodológico por ahí. Pero en la tesis, ninguna bronca. Así, ahí puedes incluso pues aventarte un discurso que justifique por qué y todo esto que el espacio en los artículos no permite. Entonces, en mi opinión, sí es posible hacer eso, Irma. Muchas gracias. De nada. ¿A alguien más le gustaría hacer algún comentario o pregunta relacionada con este primer apartado de diseño y participantes? Ajá. Bien, dejen paso de nueva cuenta. Y aquí está. Ahora entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que era instrumentos y técnicas de recolección de datos. Tengo que confesarles que ese video me costó mucho trabajo porque había mucha información que platicar sobre el diseño de instrumentos, pero tratamos de mantener como los elementos más importantes. Las preguntas que surgieron aquí fueron las siguientes. En la validez de tipo divergente, ¿por qué se le asocia con un constructo que no tiene que estar relacionado? Recuerden que hablamos de la validez de criterio, que es relacionar nuestro instrumento con algún otro. Y le llamaban convergente cuando se asocia a algo que en teoría debe de tener correlación o relación, y divergente cuando se le asocia a algo que no tiene que tener correlación. Esa divergente se usa muy poco, pero tiene mucho sentido porque imaginen que ustedes están validando una escala de depresión y aplican un instrumento que nada tiene que ver con la depresión. Por ejemplo, actitudes hacia las familias homoparentales. No tienen nada que ver un constructo con el otro. Pero imaginen ustedes que en su recogida de información resulta que hay una correlación entre la depresión y las actitudes hacia las familias homoparentales. Eso lo que podría indicarme es que la población o la muestra que respondió eso probablemente lo hizo de manera incorrecta.
Porque ustedes sabrán que siempre hay personas que contestan todo igual. Todo con el 5, todo con el 1 y así, que ya ni siquiera leen las cosas. Y si hacen lo mismo con ambos instrumentos, nos va a dar una correlación, aunque no exista. Por eso es pertinente revisar también la validez divergente, porque nos puede informar sobre errores a la hora del registro de las personas y también de que no estamos midiendo correctamente. Alguien preguntó, en investigación cualitativa, cuando queremos explorar características de la población con la que se trabajó en el estudio, en un aspecto particular, por ejemplo, percepción de los estudiantes de preparatoria sobre conductas de riesgo sexual, y se parte de marcos teóricos específicos para leer este fenómeno, ¿estamos trabajando con teoría fundamentada? Ok. Digamos que los diseños en investigación cualitativa los vimos así como muy breve, que era el diseño de teoría fundamentada, el fenomenológico, el narrativo, el de investigación-acción y no me acuerdo si era etnográfico el otro. Pero bueno, cada uno tiene como sus propios elementos, pero no está clara como la separación por completo entre uno y otro. Incluso esa clasificación de estos diseños se suele ver muy poco. Es teoría fundamentada cuando tú utilizas entrevistas, grupos focales o el discurso que te dan los participantes para explicar algo. Es decir, para generar una teoría, por eso se le llama teoría fundamentada, para explicar cómo se percibe un fenómeno o cómo funciona o cómo sucede algo en realidad. Entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, con el tema de percepción de los estudiantes de preparatoria sobre conductas de riesgo sexual, yo más bien lo vería como algo fenomenológico, porque estás viendo la forma en que se percibe algo, no tanto como teoría fundamentada, porque sería explicar lo que sucede. Alguien más preguntó, cuando no se utilizan instrumentos en la investigación, porque es documental o consiste precisamente en construir un instrumento, ¿qué se escribe en esta parte? Ok, si es documental, no va a tener esta sección. Pero si estás construyendo un instrumento, en esta sección de instrumentos, puedes citar aquellos que utilizas para la validez de criterio o puedes poner ahí una breve versión de cómo queda al final. Por ejemplo, si estás validando un instrumento que mide actitudes hacia el consumo de marihuana, puedes decir, el instrumento en la versión final quedó constituido de tal, así como un breve resumen de tu instrumento que vas a validar. Pero la gran mayoría de las veces, lo único que se cita en esa parte de instrumentos son los otros que utilizas como validez de criterio. Pero lo he visto a veces sí y a veces no. Hay una revista que se llama RIDEP, que es una revista especializada en diseño de instrumentos. Ahí nada más te van a publicar instrumentos. Esa generalmente es la que a mí me gusta revisar porque son como muy estrictos a la hora de publicar. Entonces, si tengo dudas sobre qué elementos debe de tener o los pasos para los instrumentos, en esa revista aprendo muchísimo. Se llama RIDEP. La puse ahí en los comentarios. Siguiendo en esta sección, alguien preguntó, ¿por qué es común que no acepten publicaciones en revistas de instrumentos que fueron ad hoc o que no se han publicado previamente? Sí, cuando tú utilizas un instrumento en tu investigación y ese instrumento no está validado o no ha pasado por un proceso de análisis de confiabilidad y validez, no tenemos la certeza de que en realidad estés midiendo lo que pretendes medir. Entonces, cuando el revisor llega a esa parte y dice, se construyó un instrumento ad hoc y de tal y tal y tal cosa, y tampoco hay por ahí en la descripción pues sí, una descripción que diga,
tenía estos elementos y se medía de esta manera y así con mucho cuidado, el evaluador dice, no, no estoy seguro de que hayan medido lo que pretenden medir, entonces toda la investigación se invalida porque los datos que tienes no son confiables. Si recuerdan la investigación de conductas sexuales de riesgo, recordarán que ellos utilizaron muchos cuestionarios ad hoc, es decir, que ellos retomaban, pero en la descripción eran muy minuciosos porque te decían exactamente cómo lo habían preguntado, qué autores habían revisado para poder utilizarlos y así como muy, muy específico. Entonces, si van a utilizar instrumentos propios o que no han sido publicados, habrá que hacer una descripción como muy, muy, muy específica y que sean generalmente cuestionarios. Porque ya que tú digas, yo tengo mi propia escala de depresión y la utilicé aquí, y van a decir, no chingues, ¿por qué no utilizaste una que ya estaba validada? Siguiente pregunta. Al utilizar un instrumento ya conocido, ¿es necesario volver a medir la consistencia interna del instrumento o se cita la que el autor afirma que tiene? En realidad hay que citar las dos. Citar la que tú consultaste en el uso del instrumento en otra investigación o en sus propiedades psicométricas y citar la confiabilidad o consistencia interna que tú encontraste en tu artículo. A mí me ha pasado, por ejemplo, con la escala de ajuste escolar. Por ahí tengo un par de trabajos que hablan sobre eso. Y cuando llego a esta parte, resulta que en el instrumento original, que es de Moral de la Rubia, dice que hay consistencia interna. Y cuando yo lo aplico, resulta que en uno de los factores me sale puntos 50 y tantos en alfa de Cronbach. Y como ustedes saben, ya abajo de punto 7 puede haber pues ciertas críticas a la confiabilidad del instrumento. Pero bueno, yo tengo que reportarlo tal cual. Y eso no significa que pues ya no lo puedo usar o nada más lo reporto. Ahí en mi redacción digo que el instrumento de los autores mostró confiabilidad y cito al autor, pero que en mi estudio pues resultó no ser tan confiable y pongo y reporto el alfa de Cronbach. Está mejor hacer esto que tratar de mentir y poner un número que no. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o comentario en esta sección de instrumentos y técnicas de recolección antes de pasar al 3.3? ¿Todo chido? Muy bien, déjenme acomodar la silla porque se me ha estado bajando varias veces. Ahí está. Ahora vamos a pasar a la parte 3.3, que este ha sido el video más corto de todo el curso. ¿Se necesita algún procedimiento o formato para pedir una autorización institucional? Pues así como formato como tal no hay. Digamos que el autor puede hacer un oficio simple, una carta de petición, o a veces los propios comités de ética tienen sus formatos para solicitarlo. ¿Qué tan necesarios son los anexos en un artículo científico? En un artículo es raro ver anexos, muy, muy raro, porque siempre estamos luchando contra la extensión. Así que rara vez van a ver un anexo. Van a verlos solamente cuando sea así súper necesario. Que el artículo no tiene sentido si no se presenta eso. Y en las tesis es casi un hecho que van a tener entre 3 y 5 anexos. Desde el consentimiento informado, que los oficios, que las entrevistas, que es la transcripción, qué sé yo. Es más común encontrar anexos en las tesis que en los artículos. Y alguien preguntó, ¿usted conoce o tiene un formato de consentimiento informado y voluntario para el área de la psicología? Sí, de hecho, déjenles presento uno que suelo usar en la parte de los formularios de Google. A veces tenemos el problema de que
por alguna razón, tenemos que aplicar nuestro cuestionario en línea y lo trasladamos a un formulario. Lo enviamos, pero la bronca está en el consentimiento informado. ¿Cómo podemos constar o hacer constar que el participante dio el consentimiento? Lo que podemos hacer es tener en nuestro formulario primero una hoja de presentación donde diga investigación tal, los temas, de qué trata, qué es lo que busca, así como una explicación muy breve y muy simple de lo que trata el estudio. Y enseguida que venga este consentimiento. Acepto de manera voluntaria participar en el estudio. En este caso fue uno que se llamó Representaciones Sociales de la Educación en Línea, después de haber conocido y comprendido en su totalidad la información sobre dicho trabajo y beneficios directos e indirectos de mi participación en el estudio, y en el entendido de que no habrá ninguna sanción alguna, perdón, no habrá sanción alguna, ay, está mal escrito, pero bueno, en no aceptar la invitación. Puedo negarme a participar en el estudio si lo considero conveniente a mis intereses. No haré ningún gasto ni recibiré remuneración monetaria por la participación en el estudio. Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de mi participación y puedo solicitar al responsable del trabajo en el transcurso del estudio mayor información sobre mi participación. Incluso si se puede poner por ahí un número de contacto o un correo, estaría excelente. Lo que van a hacer es que abajo de este consentimiento informado van a poner una opción que diga sí y no. Y van a poner condicionantes. Si la persona dice que sí, que pase a la siguiente diapositiva o a la siguiente hoja, donde ya se encuentra el formulario con los instrumentos. Y ponerle una condicionante donde diga que no, para que lo envíe al final y nada más agradezca por su participación. De esa manera, el participante puede decir, yo no quise participar. Y ustedes tienen registro de cuántos sí firmaron el consentimiento o lo aceptaron, por decirlo de alguna manera, y cuántos no, que serían los que aparecen ahí con el instrumento vacío. De lo contrario, ustedes nada más tienen las respuestas de sí y no se enteran quién dijo que no. Y de esta manera sí pueden ver, tanto porcentaje dijo que sí, tanto porcentaje dijo que no. Este solamente es un pequeño borrador que ustedes pueden utilizar, modificar, mejorar sin ningún problema. ¿Va? Eso sería del tema del 3.3, procedimiento y consideraciones éticas. ¿Alguien quisiera platicar un poquito más sobre esto o expresar alguna duda? Te escucho, Leticia. Sí, gracias. Yo tengo un par de dudas en esta parte. El informe de resultados, entonces, es absolutamente obligatorio, digamos, para el investigador, o sea, brindar un informe de resultados a los participantes. Pues mira, no es así como obligatorio, pero es lo más recomendable. Lo ideal es que tú puedas tener un registro de los participantes y les puedas hacer llegar la información. Pero ese es otro de los problemas. Por ejemplo, aquí yo no estoy pidiendo ninguna información de contacto. Yo no le estoy diciendo a los participantes que registren su correo o que me dejen un número de contacto por respecto a la confidencialidad. Eso significa que yo no voy a poder hacerles llegar un informe de resultados así específico. Lo que se puede hacer es poner aquí mismo, como les mencionaba, un correo de contacto para que si alguien tiene más dudas o quisiera saber sus resultados, lo pueda hacer. El informe de resultados, donde sí o sí es una obligación, es cuando una institución te dio la oportunidad de hacer la investigación. Por ejemplo, que fuiste a una secundaria a hacer una recolección de datos, ahí sí, a las autoridades de la institución hay que entregarles un informe donde digas, así salieron los resultados. Ojo, ese informe no puede ser individual. No le puedes decir, fulanito de tal grado, de tal esto sacó, sino que un informe global de, mira, este es el promedio grupal, esto es lo que me salió, y si se puede, algunas recomendaciones. Sobre todo cuando pueden ser temas como de mucha pertinencia.
Bien, esa era una duda, ¿verdad? Había Sí, otra. muchas gracias. Y la otra es respecto a la aprobación del Comité de Bioética. Eso entiendo que aplica solamente en aquellos casos donde haya alguna cuestión ética ahí pues muy clara de por medio, ¿no? ¿Es así? Pues mira, justo eso platicamos la primera sesión porque había ciertas dudas. Antes se tenía la idea de que había la posibilidad de exentar tanto el uso de consentimiento informado como la aprobación institucional cuando teníamos investigaciones de bajo riesgo. Es decir, que no hacíamos como preguntas que pudieran generar algún tipo de riesgo psicológico, daño físico. Entonces, que en esos casos podíamos omitirla. Pero cada vez las regulaciones son más estrictas en la investigación con humanos y casi es una obligación del investigador el aplicar o tener la anuencia institucional para eso. Ya cada vez es más común que la revista te pida incluso hasta el oficio donde ya se aprobó para poder publicar. Entonces, estamos en el lapso en el que ya nos estamos dando cuenta de que no podemos levantar información si no tenemos los permisos necesarios. Y cada vez es como más estricto. Cuando revisé, incluso para esta presentación, porque no tenía, pues muy clara si sí o si no, revisé por ahí la Ley Federal de Salud con respecto al área de investigación y mencionaba que la única investigación que está exenta completamente de una revisión por un comité de bioética es la investigación documental. Que te pongas a revisar archivos viejos. Con eso no hay problema. De ahí en más, toda tenía que ser evaluada. Recientemente, y esto te lo digo hace 6 días, fui a un coloquio de presentación de avances y por ahí una alumna que tenía un estudio de representaciones sociales sobre el concepto de, no me acuerdo si era orientación vocacional o plan de vida, era algo por el estilo. Citó un par de leyes donde decía que no era necesario el uso de consentimiento informado ni anuencia institucional porque era una investigación de SABE que dije, ah, caray, yo no me sabía esto. Y anoté las de estas, pero no me he dado el tiempo de revisarlas a ver qué dicen. Pero me lo llevo de tarea para saber ahora sí ya si sí o si no. Pero si te tengo que responder en este momento, Sí, Leticia, diría sí, sí. sí. Ok. Muchas gracias, maestro. De nada. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario al respecto antes de pasar ya a lo último? Adelante, Laura. Bueno, pues más que nada, primero saludarlos y a decirles que tengo muy baja señal por tremenda lluvia por aquí. Por eso no pongo cámara. Y la otra es, me resulta particular el tema porque simplemente vivimos en un proyecto de investigación donde compartimos también el trabajo con un equipo del CNEIP. Vivimos una particular, pues, ¿cómo yo le podría llamar? Pues travesía para llegar a un consentimiento informado, aun cuando sí consideramos nosotros todas los aspectos que señalas en este punteo de ideas, ¿no? Siempre encontraban algo que ¿no? Que si le dimos la carta de aval institucional, que si nos autorizó cada institución, que si no era vinculante en el informe individual, que si anotábamos el correo electrónico de la persona, y el que sí se volvió cuánto, casi 8 meses, ¿no? De retraso en nuestro proyecto de investigación. Y finalmente, esa es una de las etapas más complejas también en las tesis de maestría y de doctorado, porque pues tenemos que sujetarnos a los criterios que las instituciones tienen, ¿no? Y casi todos se marcan por la norma, ahorita no me acuerdo el número, pero que tiene que ver con, mientras están sujetos humanos en evaluación, es de mediano, o sea, es de riesgo, y mientras se considere de riesgo hay consentimiento o asentimiento. Si son menores de edad los que están en orientación vocacional, yo dudaría, yo por el tema de la edad, en orientación vocacional se da entre los 16, 17, 18 años, ¿no? Ujú. Entonces,
A mí ya me tocó apoyar una tesis de grado de trabajo social en donde estaban haciendo una aplicación para trabajo social y les pedían el consentimiento porque además estaban en juego muchos datos que los jóvenes proporcionaban, ¿no? Como bien decías, es cada vez más complejo y yo creo que no hay que estar de más. Hace 2 años lo planteábamos que para revistas que no lo piden o que sí lo piden, pero me parece que cada vez está volviéndose el más común que las revistas quieran una manera de curarse en salud, decir, este protocolo, este proyecto tenía el aval de tal universidad y pues desde ahí hay un tema, ¿no? Pero sí lo quería compartir porque fue una experiencia nueva que nos asustó, nos intimidó, estuvo a punto de parar incluso el trabajo de investigación y encontramos una salida con un comité que nos avaló, pero después de pedirnos hasta el pedigrí, ¿no? Pero bueno, perdón que lo diga así, pero fue una experiencia que les queríamos compartir. Bueno, yo particularmente, cuando llegó antes de Navidad, me sentí que fue el regalo de Navidad y de Año Nuevo. Pero casi 8 meses en observaciones, y cada 3 meses sesionaban y cada 3 meses nos volvían a hacer una nueva observación de cosas que ya teníamos y habíamos enviado. Entonces, pues es complejo, tema complejo. Pues es todo lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Laura, por compartir. Por ahí vi una manita levantada. Rosario, te escucho. Dice, tengo problemas con el audio. Caray. Bien, si quieres, puedes escribir la preguntita y la leemos. Aprovecho para leer ahorita que dijo Alonso. Para presentación de estudios de caso, ¿qué consideraciones éticas habría que tomar en cuenta para prever para publicación? Ok, te soy honesto, tengo muy poca experiencia en los estudios de caso, pero yo creo que habría que tener especial cuidado con la identificación de la persona, porque a diferencia de los estudios con una muestra más grande, aquí si se sabe quién participó en el estudio, pues inmediatamente sabes qué persona es. Y generalmente son estudios con un análisis muy minucioso de la conducta, que generalmente también tiene que ver con intervenciones o con una especie de manipulación de la conducta, entonces son muy estrictos también los protocolos para aceptación. Así que creo que sería incluso más difícil, o más bien más pertinente, la anuencia institucional y la revisión del Comité de Bioética en los estudios de caso que en los estudios de una población o una muestra más grande. Bueno, pero de nuevo te soy honesto, Alonso, tengo muy poca experiencia en el ámbito de los estudios de caso. Dice Rosario, pero en instituciones de otros países es muy importante el comité de ética. Efectivamente, digamos que quizás vamos un poquito atrasados respecto a otros países en este elemento de consideración ética, pero de a poco vamos poniéndonos ya como los criterios y reglamentos que debemos de ir cumpliendo. Voy a seguir entonces. Pasaríamos a la parte 3.4, donde vimos el análisis de datos. Se hizo un resumen así ejecutivo de cómo es el análisis cuantitativo y cómo es el análisis cualitativo. Y por ahí se vio un poquito de cómo hacerlo de las categorías y esos elementos. Aquí nada más surgió una pregunta sobre qué es exactamente el valor de significancia estadístico. Lo vamos a ver un poquito más en el siguiente capítulo de resultados, pero en resumidas cuentas, el valor de significancia es un valor que se encuentra entre 0 y 1 y es una proporción. Indica el porcentaje o la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Esto puede ser un poquito difícil de entender. Seguramente han escuchado investigadores que dicen, yo trabajo con el 95% de confianza o con el 99% de confianza.
Eso significa que si alguien trabaja con un 95% de confianza, deja un 5% de margen de error. 95% de confianza, 5% de margen de error. Si ese 5% lo traducimos a decimales, es el famoso 0.05 que generalmente contrastamos en las pruebas de hipótesis. Y lo que se hace es contrastar el valor de significancia obtenido con ese famoso 0.05. Y por eso, si es menor a ese límite que establecimos en 0.05, concluimos que existen diferencias significativas o correlación. Y si es mayor a ese 0.05, entonces concluimos que no hay diferencias o no hay correlación. En el siguiente capítulo, en la siguiente parte que es de resultados, vamos a ver tanto la parte cuanti como la parte quali de estos aspectos y vendrán algunos ejemplos donde este valor puede quedar un poco más claro. Pero si les soy honesto, asumo que ustedes ya saben sobre pruebas estadísticas, que ya saben cuándo se utiliza una T-Student, cuándo se utiliza un Pearson, cuándo un chi-cuadrado, porque esos ejercicios o esa información, digamos, que va previo antes de elaborar su artículo. Entonces, igual y si tienen dudas sobre esta parte estadística, valdría la pena que después tuviéramos otro curso, como el que tuvimos ya hace algún tiempo también por aquí por CNIP, de investigación estadística para recuperar estos elementos. Si les parece bien, después lo platicamos ahí con el comité para ver si lanzamos otra edición y que quien esté interesado pues también pueda sumarse. Bien, antes de finalizar con esto y ya nada más dar las recomendaciones para la próxima clase, ¿alguien tiene alguna idea, alguna duda, algún comentario, algo que quiera preguntar? Adelante, Liz. Hola, buenas noches. No recuerdo si fue en esta parte donde me surgió la duda de que mencionaban de datos mínimos, n mínimos para los cálculos estadísticos, en comparativos entre grupos e intragrupos, un mínimo de 30 participantes, un mínimo de 15. No encuentro mi apunte. No sé si fue en esta parte y mi duda era, ¿cómo puedo yo citar o de dónde toman ustedes esa referencia para yo citarla en mi estudio? Correcto, Liz. Justo esa pregunta la vimos hace ratito y les mencionaba que la saqué tal cual, esa tablita que yo les puse ahí, la saqué del famosísimo libro del Sampieri. Dejen ver dónde lo tengo. Aquí, de su versión 2014, en el capítulo, me parece que es el 8, de selección de la muestra o de los participantes. Ahí vienen esas tablitas de mínimo y máximo. Ese libro del Sampieri, aunque es como bastante criticado, sobre todo para quienes ya tienen mucha experiencia en la investigación, para mí es como una muy buena introducción para aquellos que apenas están comenzando. Igual y después vale la pena como reforzarlo, o reforzar lo que viene por ahí con otros autores o en otros textos ya más especializados, pero así como para iniciar, ese libro está muy chido. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. De nada, Liz. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario antes de dar las recomendaciones finales? Bien, entonces ya vamos a la siguiente parte. Los siguientes 3 videos tienen que ver ya con el apartado de resultados. La parte número 1 es resultados descriptivos. La parte número 2, resultados inferenciales. Y la parte 3, resultados cualitativos. En la 1, que son resultados descriptivos, lo que vamos a ver es cómo se cita medidas de tendencia central, frecuencias, porcentajes, uso de tablas y uso de figuras, tanto en los artículos como en la tesis. Vamos a ver cómo en los artículos tenemos que ser así como extremadamente concisos y cómo en una redacción para una tesis podemos meter tablas y figuras hasta que nos cansemos. Entonces vienen por ahí ambos ejemplos. Incluso van a ver el formato APA
para tablas y figuras específicamente, porque pues, nos piden las líneas de cierta manera, los títulos de cierta manera, y van a ver ahí más o menos cómo se debe de realizar. En el de resultados inferenciales es muy parecido, pero aquí ya vemos cómo reportar las pruebas de hipótesis. Por ejemplo, si aplicaron una chi cuadrada, ¿cómo se debe de reportar? Si aplicaron una T de Student, ¿cómo se debe reportar? Si tienen tablas con correlaciones, ¿cómo se deben de exponer? Y así. Y el último de resultados cualitativos, hacemos un ejercicio en donde les presento los resultados cualitativos de un estudio y como muy parecido lo hicimos con el tema del marco teórico, vamos desglosando para qué es cada sección y cómo lo va narrando. Incluso, ustedes recordarán que es muy común en los estudios cualitativos que se pongan frases. Por ejemplo, viene una abstracción del autor y lo acompaña de una frase de la entrevista o del grupo focal. Entonces, vamos a ir viendo eso. A ver, es que me quedé revisando por aquí el comentario. Deja, subo el enlace. Ahí está. Bien, eso es lo que se viene. Procuré mejorar el audio porque en esta última sección tuve algunos problemillas con mi micrófono y sí, por ahí se notó. Entonces procuré que se escuchara mejor y también no alargarme tanto. En promedio, estos 3 videos duran 30 minutos cada uno, no 50 como el del marco teórico. Entonces están más breves, más puntuales, así que espero que les gusten mucho. De todas formas, estaremos igual en comunicación por si en algo puedo apoyarlos o resolverles alguna duda. Hasta ahorita, vamos justo a la mitad del curso. Todavía nos faltan otras 3 sesiones, pero ya digamos que siento yo que pasó la parte más difícil. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo vamos, si les está gustando o no les está gustando. Como todavía me falta grabar algunas cosas, pues puedo escuchar alguna recomendación o algo que quisieran que cambie o ajuste para próximos videos. Me gustaría escucharlos. Ok. Dice por ahí en los comentarios. Monse, vamos muy bien, a mí me encanta cómo ejemplifica. Muy bien, gracias. Dice Ivette, excelente contenido en sus presentaciones, muchas gracias. Va, con toda confianza, ¿eh? Si ustedes quieren hacer alguna sugerencia, los escucho. Karina, te escucho. Hola, buenas noches, profe. ¿Se escucha ahí? Sí, lo escucho, te escucho bien. Sí, bueno, de entrada a mí me encantan los memes. me hacen que me acuerde de cosas importantes. Y a lo mejor y sirve esto de lo que preguntaba Lisbeth, creo que era, también en el libro de Sampieri, pero es el nuevo, el de Metodología de la Investigación, Rutas Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. En las páginas de la 212 a la 214 vienen las tablas del tamaño óptimo de la muestra. Por si les sirve, son las tablitas que nos mostró en la presentación y para que sea más actual, por si le pidieran eso. Excelente. Muchas gracias por compartirlo, Karina. No, ¿de qué? Es del 2018 el libro. Es cierto. Fíjate que ese no lo he ojeado mucho, pero me llamó la atención que ya no están los mismos autores, ya no está Fernández y Baptista y Collado, y aparece otra persona, alguien que se apellida Mendoza. Está interesante porque ya vienen más separados los enfoques y además tiene un programa al que puede ingresar uno como para si uno no tiene mucha idea de cómo hacer un índice en cada enfoque cualitativo, cuantitativo mixto, ayuda, se llama IDEA, IDEA, que lo puede uno instalar en Word y te va dando de cierta manera un apoyo. Sí te da el apoyo. Te da sugerencias de cómo escribir una hipótesis, de cómo distinguir un supuesto, según cada enfoque en las tesis.
Pues esa es una excelente recomendación, Karina. Vamos a seguirla. No, ¿de qué, profe? Y excelente, me ha gustado mucho. Muchas gracias por los comentarios. Bien, dejen reviso por aquí los comentarios en el chat. Dice Laura, vamos excelente. Pedro dice, no he tenido tiempo de ver todos los materiales, pero vamos bien. Y Mariana dice, qué bueno que va a mejorar el audio. Los memes están chidos. Completo. Ok, dice Pedro, el de Sampieri les causa alergia a muchas vacas sagradas del mundo de la investigación. Si uno las menciona o las cita, en automático te piden que busques otras fuentes del campo metodológico. Es cierto. Sí, he escuchado bastante aversión al Sampieri, pero no, a mí no se me hace tan malo. Los videos son muy claros y puntuales y me sumo al curso de estadística. Muy bien. Pues les agradezco mucho los comentarios y pues estaremos igual en comunicación por si hay algo que deba seguir mejorando. ¿Va? ¿Alguien más antes de despedirnos o cerramos con esto la sesión? Perfecto. Entonces voy a detener la grabación y